Es un honor para mí que hayas orado. Iba a decir que fuerais a vuestras Biblias, a Proverbios capítulo 3, pero ya estáis en vuestras Biblias. Esta mañana vamos a estar reflexionando sobre este versículo. Creo que estamos al inicio de curso, probablemente algunos es el primer día que venís después de vacaciones y seguramente estamos poco a poco planificando el curso, llenando nuestras agendas de diferentes actividades. Creo que los creyentes siempre tendríamos que tener presente, por mucho que planifiquemos nuestra agenda y nuestra vida, tendríamos que tener presente que todo está supeditado a los planes y a los propósitos de Dios. Recordáis, el apóstol Santiago dice en su carta que por mucho que planifiquemos, siempre deberíamos decir si Dios quiere, porque al final estamos en las manos de Dios. Pero probablemente este año, cuando estamos planificando nuestro curso, todos vamos a estar tomando decisiones. Algunas decisiones quizá van a parecer o son triviales, pero otras pueden ser sumamente trascendentales, y algunas que a lo mejor miras para atrás y parecían triviales y han acabado siendo absolutamente trascendentales para tu vida. Por poner un ejemplo, yo no sé, jóvenes, ¿cuántos habéis ido a campamentos de verano este año? Varios habéis ido a campamentos de verano. Tenéis que saber que en ocasiones ha habido personas que han encontrado la que ha sido su pareja en los campamentos de verano. Y dices, ya lo sé, por eso vamos, ¿no? Quiero decir con eso que a veces las decisiones que parecen triviales son trascendentales. ¿Cómo vamos a tomar las decisiones en nuestra vida? Creo que estos versículos nos ayudan, son unos versículos que conocemos todos. Y yo tuve el privilegio de que en la escuela dominical me enseñaron, me lo aprendí de memoria, y nos ayudan a tomar estas decisiones. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón. No sale entero. ¿Veis cómo teníais que haber ido a vuestras Biblias? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Y vamos a reflexionar sobre este versículo. Quizá en esta mañana no voy a decir nada que no sepáis. Mi objetivo tampoco es añadir más conocimiento a vuestra mente, pero sí recordar cosas que Dios nos dice y que muchas veces se nos olvidan. Aquí tenemos una exhortación y también va acompañada de un argumento. Normalmente el libro de los Proverbios funciona mucho así. Si vamos a, sobre todo el capítulo 3, veis que por lo menos los primeros 12 versículos están divididos en parejas de versículos, en el cual el primer versículo nos da una exhortación y el segundo nos da un argumento por qué hacerlo. Por ejemplo, versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2, el argumento: porque largura de día y años de vida aumentarás. Versículo 3, nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4, ¿por qué? Hallarás gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. Y así sucesivamente podríamos ver, y podéis ver como muchos, en el libro de los Proverbios está mucho este esquema. Y estos versículos que aquí no aparece la segunda parte, pero dice algo parecido. Exhortación: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Argumento: ¿por qué? Porque Él enderezará tus veredas. Es importante saber que el libro de los Proverbios no nos está dando promesas, son principios de vida, no tienen por qué ser promesas. Algunos de ellos acaban coincidiendo con promesas que Dios da en otros lugares, pero podemos decir que esto es sabiduría que viene de Dios, así que podemos decir que por lo general una vida de fidelidad a Dios conduce a una vida ordenada y con algún tipo de bendición, y una vida de pecado, de no tener en cuenta a Dios, conduce a una vida normalmente caótica y desastrosa. Es como el principio de todo lo que el hombre siembra, eso siega. Y eso lo vemos también en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, de alguna manera, ha entrado, por lo menos moralmente, en caída libre, y muchas veces es porque no tenemos en cuenta estos principios. El principio de hoy, lo que nos dice la enseñanza de Salomón hoy, es que si quieres tomar decisiones en tu vida que te lleven a tener una vida recta y ordenada, debes confiar más en Dios y menos en las personas y menos en ti mismo. Así que lo que nos está proponiendo Salomón es el concepto de la confianza en Dios
el concepto de la fe. Vamos a ver en esta mañana algunas cuestiones sobre la fe. En primer lugar, lo que vemos es el objeto de nuestra fe. Dice aquí Salomón, fíate de Jehová. No parece una frase demasiado difícil de entender. El problema es que es muy fácil de entender, pero muy difícil de practicar. Porque vivimos en una sociedad en la cual no nos fiamos de nada ni de nadie. Queremos tener el control de todo. La tecnología nos ha dado mucho el control. Tú pones una dirección en Google Maps y sabes exactamente a la hora que ya vas a llegar, hasta el minuto, y sabes lo que va a pasar por el camino. Y cuando perdemos el control de algo, nos agobia. Y nos volvemos personas desconfiadas. Así que no parece demasiado fácil, pero la realidad es que el ser humano está hecho para confiar en otras personas. Y si lo piensas bien, desde que tú te levantas, estás poniendo tu confianza en personas, o peor aún, muchas veces en cosas. Cuando tú coges un avión, estás poniendo tu confianza en un piloto. Pero peor aún, si tú coges un metro, que los hay muchos que van sin conductor, estás poniendo tu confianza en un software. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Salomón nos está diciendo cuál debe ser el objeto de nuestra fe. Nos está diciendo, si tú eres capaz de confiar en cosas y en personas, ¿cómo no vas a confiar en Dios? Porque ese es el objeto de nuestra fe. Porque Dios es excelso, Dios es bondadoso. Yo en esta mañana no puedo aportar nada más de lo que Sergio nos ha leído en esa poesía sobre la grandeza de Dios. Pero ¿cómo no vamos a confiar en un Dios que es todopoderoso, que es perfecto, que es santo, que es digno de toda la adoración, que sus promesas son firmes, que es fiel, que ha sido fiel? Todos nosotros somos un ejemplo de que Dios ha sido fiel. Así que este es el objeto de nuestra adoración. Ahora tú dirás, bien Ricardo, confirmado, no estás diciendo nada nuevo. Todo creyente confía en Dios. Pero la segunda cuestión es, ¿cuánto tenemos que confiar en Dios? ¿Cuánto es razonable? ¿Cuánto es suficiente? En segundo lugar, vamos a ver la intensidad de nuestra fe. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y nuevamente es bastante fácil de entender, pero todavía más difícil de practicar. Es como si Salomón nos estuviera proponiendo, vale, todo creyente confía en Dios, pero sube, aumenta el volumen de tu confianza en Dios. Y quizá el reto para todos en esta mañana es este. ¿Recordáis los discípulos cuando escuchaban a Jesús hablar? ¿Qué le pidieron? Aumenta nuestra fe, porque se daban cuenta de que no llegaban. Y quizá ese es el reto para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el área de tu vida donde, aunque confías en Dios, todavía no has puesto tu confianza en Dios? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta semana estaba leyendo el Salmo 119. Digo esta semana porque si digo este día, a lo mejor no os lo creéis que me he leído todo el Salmo en un día. Y he descubierto un versículo que me ha llamado mucho la atención y yo creo que Pablo lo usa. No pone ahí que tenga el copyright el salmista, pero yo creo que se inspira y cuando Pablo dice en Colosenses capítulo 1 que Jesucristo ha creado todas las cosas, que todas las cosas han sido creadas por Él, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, Colosenses 1:17, pues este salmo nos dice algo parecido. Salmo 119, versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Por ti subsisten todas las cosas. Nos está diciendo que todo, absolutamente todo, depende del Creador. Tu vida depende de Dios. Tus circunstancias dependen de Dios. Es absolutamente irrelevante que tú creas que Dios existe o que dudes si poner toda tu confianza en Dios. La realidad es que tu vida depende de Dios. Si estás vivo, si respiras, es porque Dios quiere. Yo creo que esta es la clave por la cual todo creyente se rinde en adoración ante un Dios soberano del cual depende cada aliento de nuestra respiración. Cada aliento de nuestra respiración depende de Dios. Tú eres mi respirar, cantamos.
y estamos diciendo, mi vida entera está anclada a ti, depende de ti. Pero quiero que veamos una cosa de este salmo, no lo decía por eso. Quiero que nos fijemos en la expresión todas las cosas, ¿vale? Todas las cosas en el original hebreo se podría traducir como el todo, ¿vale? Como que no hay nada fuera de eso. Lo que nos está diciendo es que hay solo un creador y el resto de cosas son cosas creadas, no existe una tercera categoría. Un sustentador y el resto de cosas de este universo, todo es sustentado. Ni una molécula de todo el universo está fuera del sustento de Dios. Todo está anclado a la soberanía de Dios. Bien, ¿por qué digo esto? Porque esta palabra, kol, es exactamente la misma que se usa cuando dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Esa es la exigencia, ni una molécula de incredulidad en tu vida. Ni un solo rincón de tu vida donde no hayas puesto la confianza en Dios. Es interesante el reto. La palabra de Dios nunca es fácil. El reto es muy importante, pero lo que nos está diciendo es que tú no puedes confiar en Dios a medias. No existe tal cosa como la confianza en Dios a medias. Es interesante. Si tenéis la oportunidad de hablar con Óscar, yo, por lo que sea, tengo algunas oportunidades de hablar con él, y la semana que viene, cuando nos quedemos a comer, tendremos oportunidad de escuchar todo lo que está haciendo y de poderle preguntar, pero cuando Óscar a veces comparte cómo es compartir el Evangelio en una sociedad hinduista, donde tienen miles, millones de dioses, tienen un Dios para cada faceta de su vida y confían en todos ellos. Entonces, en ocasiones, cuando tú les presentas el Evangelio de Jesucristo, dicen, Jesucristo, me parece bien, lo voy a incorporar a mi lista de dioses. Entonces, no, es que no es esto, es que tienes que poner tu confianza solo en Jesucristo. Y yo me preguntaba si esto pasa solo en la sociedad hinduista o muchas veces nos pasa también a los creyentes. ¿Confiamos en Dios? Claro que sí que confiamos en Dios. Creo que nadie hay que sea creyente que no pueda decir que confía en Dios, pero tenemos una lista de cosas en las cuales también confiamos. ¿Sí o no? Confiamos en nuestra familia, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestra preparación académica, en nuestra inteligencia. Confiamos en muchas cosas. Confiamos en la política. Confiamos en muchas cosas. Y también, por supuesto, confiamos en Dios. Pero necesitamos saber, recordar que todas esas cosas en las cuales confiamos, incluso tu familia, todas esas cosas cuelgan, dependen de la soberanía de Dios. Así que cuando tú confíes en tu familia, tienes que recordar que en última instancia tu familia te la ha dado Dios. Cuando tú confíes en tu salud, encima de tu salud está el Dios absolutamente soberano. Y eso es confiar en Dios con todo tu corazón. La confianza en Dios no existe. La confianza a medias no existe. ¿Sabes que la confianza a medias es total incredulidad disfrazada de religiosidad? Así que, ¿qué áreas de tu vida te está diciendo Dios que tienes que añadir y confiar en Él? Quizá Dios te está diciendo que compartas el Evangelio con un amigo tuyo y no te atreves. Y dices, Señor, yo confío en ti en muchas cosas. O quizá te atreves y compartes el Evangelio a medias. Que me entendéis, todos sabemos lo que es compartir el Evangelio a medias. Hay una parte más fácil de compartir y otra no tanto. ¿Qué te está diciendo Dios que tienes que hacer? ¿Qué te está diciendo Dios que tienes que dejar? Que todavía no lo has hecho. La confianza a medias no existe. Ejemplo del avión. Imagínate que te estás en un avión, cuando se cierra la puerta del avión, ya nada está bajo tu control. Ese vuelo va a quedar determinado por muchos factores. Factores climáticos, mecánicos, la torre de control, que no se le vaya la olla al piloto,
a veces la actitud incluso de pasajeros, un montón de cosas, pero tú o estás en el avión o estás fuera del avión. Yo no sé, yo nunca he visto a un pasajero que tenga un pie en la escalerilla y el otro dentro de la aeronave. No existe tal cosa como la confianza a medias. Fíate del Señor de todo tu corazón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Puedes fiarte de Dios? Si podemos confiar que Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros en la cruz, si podemos confiar que resucitó al tercer día, es decir, si podemos confiar que Dios nos ha dado un destino, ¿no nos va a proveer de lo que necesitemos en el camino hacia ese destino? Esa es la intensidad de nuestra fe. Fíate del Señor de todo corazón. Pero también necesitamos en esta mañana hablar de la disciplina de nuestra fe. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y es que la vida cristiana no solo significa o se trata de ir aumentando nuestra fe en Dios, sino ir dejando de confiar en otras cosas. Y necesitamos ir desconfiando cada vez más de nuestra propia opinión. Ahora tú dirás, ¿me estás diciendo que no tengo que tener inteligencia? No, no estoy diciendo esto. No estoy diciendo, la fe y la razón no tienen por qué ir desconectadas. De hecho, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 5, nos dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande señal de la esperanza que hay en nosotros. ¿Sí? Con lo cual nos está diciendo, lejos de ser ignorantes, se nos exhorta a saber en qué y en quién hemos creído. Jóvenes, necesitáis tener las bases de lo que habéis creído. Porque nuestra fe, es cierto que el Evangelio implica fe, pero la fe tiene unos fundamentos, ¿vale? Porque el Evangelio está basado, arraigado en hechos históricos también. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó. Lo vieron centenares de personas. Las vidas de los discípulos quedaron transformadas. Ha quedado reflejado en cientos, en miles de escritos antiguos. Y sobre todo, lo más importante, tú, yo, todos somos un ejemplo claro de que el Evangelio está basado en hechos reales, vidas transformadas. Así que aceptar el Evangelio no significa que tengas que borrar tu cerebro ni dejar de tener inteligencia. De modo que Salomón aquí no nos está diciendo que tenemos que desconectar nuestros cerebros, alienar nuestros cerebros para confiar en Dios. Piensa en un momento, estaba pensando cuál es uno de los mayores ejemplos de fe, de confianza en Dios de la Biblia, que puede parecer que ha perdido el sentido común. Un padre levantando un cuchillo para sacrificar a su único y querido hijo. Y en ese momento, el sentido común, si tú estuvieras ahí delante, le dirías, ¿pero qué haces, Abraham? ¿Te has bebido el entendimiento o qué? ¿Qué te está pasando? ¿Que es que te dieron golpes en la cabeza cuando eras pequeño? ¿Qué haces? Y Abraham te dice, no, es que Dios me ha dicho que lo sacrifique. Pero ¿dónde está tu sentido común? ¿Qué no sabes que Dios te ha dicho que serás padre de multitudes? ¿Qué haces? Y espera, y no era cuestión de que muerto Isaac Dios le iba a dar otro hijo. El autor de Hebreos nos lo dice bien claro. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Así que, ¿qué haces? Si muere Isaac, la promesa desaparece. Pero entonces Abraham lo que hace es que borra su cerebro y dice, no quiero pensar en nada, lo voy a hacer. No es esto lo que hace Abraham. Lo que hace Abraham es empieza a pensar de otra manera. Empieza a pensar como Dios piensa. Y Abraham piensa, sabe, cree, confía que aún con Isaac muerto hay una vía para que la promesa siga firme.
Y lo dice el siguiente versículo de Hebreos, dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún a Isaac de entre los muertos. Y tú piensas, ahora sí que ya, Abraham, ahora sí que ya, vamos. Esto ya es que, mira, esta mañana cuando has salido tú de casa, has salido con tu hijo, con el burro, has cargado la leña, has cargado el cordero y todo, te has dejado el cerebro en la mesita. ¿Pero de qué me hablas? ¿Cómo me hablas? ¿De qué? ¿Dónde está tu sentido común? Pero Abraham no ha borrado su cerebro, ha empezado a pensar como Dios piensa. Y Abraham dice, un momento, ¿cómo ha venido Isaac a este mundo? Dios ha puesto vida en una matriz muerta de una mujer estéril y anciana. Dios ha demostrado que Él es el dueño de la biología y no al revés. Y si Dios lo ha hecho una vez, lo puede volver a hacer. No, Abraham no ha desconectado su cerebro, no ha perdido la razón, no ha perdido la inteligencia, simplemente ha cambiado su manera de pensar. Y este es el reto para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos dice Romanos capítulo 12? ¿Cómo nos dice que somos transformados? ¿Por medio de la alienación de nuestro entendimiento? No, por medio de la renovación. Se tiene que renovar nuestro entendimiento, no se tiene que borrar. Y dicen en Corintios, el apóstol Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Así que esa es la cuestión, que la palabra de Dios moldee nuestra opinión y no lo que pasa muchas veces, que nuestra opinión moldea la palabra de Dios. Significa que cada vez más la mente de Cristo se forma en nosotros. Pero seguir a Cristo, seguir a Jesús, va todo muy bien, es todo muy fácil, hasta que aparecen cuestiones que chocan directamente con mi cosmovisión o con mi opinión sobre las cosas. Cuando el mundo dice, yo qué sé, el aborto es la libertad de la mujer, y tú quizá a veces puedes llegar incluso a pensar, pues no lo sé. Ahí es donde tienes que aplicar la disciplina de la fe. Tú no eres la máxima autoridad, sino que lo que es la palabra. Y entonces dices, voy a creer lo que Dios dice. O cuando el mundo dice, el feminismo, la ideología de género, la transexualidad, la homosexualidad, esto es la bandera de la libertad. Y tú puede que acabes pensando, porque a veces somos influenciados por las ideologías políticas, muchas de ellas, y puedes haber pensado, pues a lo mejor sí. Pero entonces llega la palabra de Dios y dice, no. ¿Sabes lo que es la disciplina de la fe? La disciplina de la fe es, no me apoyaré en mi propia opinión, porque tu mente y mi mente es lo más engañoso que hay en este mundo, y la palabra de Dios es lo más seguro que hay en este mundo. Así que esa es la disciplina de la fe. Si tú eres de Cristo, tienes que pensar con la mente de Cristo, no con la mente de este mundo. Y eso es un proceso en el cual tenemos que ir creciendo todos. Salomón también nos habla del ámbito del camino de nuestra fe. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y es que la fe no solo es una cosa que hiciste un día, dices, hice una oración un día y ya está, sino que la vida cristiana es un camino que se vive en fe, que se vive por fe. Ahora, reconoce a Dios en todos tus caminos. Quiero detenerme en esta frase, porque yo creo que esta frase tiene más profundidad de la que puede parecer. Probablemente aquí Salomón nos está dando una exhortación a cada uno de nosotros, y eso es más que obvio, pero yo creo que aquí Salomón está hablando más de Dios que de nosotros. Salomón, de manera implícita, tiene una visión de un Dios que le sobrepasa, de un Dios soberano, de un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que está en todo lugar y en todo momento. Y dices, ¿dónde ves esto? Es bastante sencillo. Si puedo reconocer a Dios en todos mis caminos, y vuelve a usar ese mismo vocablo, que no hay ningún camino que no. Si yo puedo reconocer a Dios en todos mis caminos, será porque Dios está en todos mis caminos. Si no fuera así, no me invitaría a hacer algo que no puedo hacer. Y ese es el Dios que nos está presentando, un Dios que realmente está en todos nuestros caminos. Pero a veces, ¿no os pasa o nos pasa
que nos formamos la idea de un Dios un poco más pequeño? A veces tenemos una idea de un Dios que es nuestro amigo, nuestro colega, alguien que siempre me comprende, haga lo que haga, me comprende. Alguien que está a mi lado siempre, es cierto que está a mi lado siempre. Alguien que siempre me da una palmadita en la espalda. Pero no queremos un Dios tan grande como el que aquí está viendo Salomón. Preferimos un Dios un poco más pequeño, que se adapte a nuestros planes. Pero el Dios que presenta aquí Salomón es el Dios omnipresente, el Dios soberano. Y tengo que decirte una mala noticia. Ese Dios no cabe en tu agenda. No cabe en tu agenda. Clama si a lo mejor Dios en su infinita misericordia te permite que tú estés en la suya. Porque este es el Dios que nos está presentando Salomón. Un Dios que está en todos nuestros caminos. Mira, os voy a dejar ahora aquí 2 palabras. Yo sé que cuando pasen unos días nadie se acordará de este mensaje, como no nos acordamos de ninguno. Además, no me enfado, es lógico. O sea, yo no soy tampoco un gran pensador para que mis frases queden para la historia. Entiendo y probablemente dentro de un tiempo no me acordaré ni yo. Yo te voy a dejar 2 palabras, fíjate si es fácil, y si te quedas con estas 2 palabras, yo ya me doy por satisfecho. Y sospecho que quizá Dios también se da por satisfecho. Estas son las 2 palabras. Coram Deo. No sé si todos sabéis lo que significa. ¿Quién sabe lo que significa Coram Deo? Wow, al igual voy a enseñaros algo nuevo. He empezado diciendo que no. Coram Deo es una expresión que viene del latín y se acuñó durante la época de la Reforma, igual como otras como sola gracia, soli Deo gloria. Coram Deo normalmente era una expresión que aquellas personas que habían abrazado la Reforma se saludaban con esa expresión. Viene del latín, coram significa, se puede traducir como pupila, y Deo sí que sabemos todos qué quiere decir Dios. Así que la traducción literal sería ante Dios o delante de Dios. Y yo creo que esta frase captura muy bien toda la esencia de la vida cristiana. Vivimos toda nuestra vida delante de la presencia de Dios. Coram Deo. Él está en todos nuestros caminos. Vivir coram Deo es vivir en la presencia de Dios, es vivir bajo la autoridad de Dios, es vivir para la gloria de Dios. Vivir bajo la presencia de Dios continuamente es ser consciente de que no existe ningún lugar, no existe ningún camino donde yo pueda escapar de la mirada de Dios. Oh, cómo cambia nuestra vida si nosotros somos capaces de recordar esto. No existe ningún lugar donde yo pueda escapar de la mirada de Dios. Vivir coram Deo es ser consciente de la soberanía de Dios y es someter mi vida en obediencia. Vivir bajo la mirada de Dios. Es saber que no existe una meta más alta en esta vida que dar honor a Dios mediante mi obediencia. Vivir coram Deo también es saber que el creyente no puede separar su vida entre lo sagrado y lo secular. Vivir delante de Dios siempre es que o bien toda mi vida es sagrada o nada de mi vida lo es. Así que vivir coram Deo es vivir toda la vida en humildad ante un Dios. Es vivir una vida, yo diría, cautivo de lo que la palabra de Dios nos dice a todos. Coram Deo. Yo creo que es la gran idea de lo que Salomón nos está diciendo aquí con reconoce a Dios en todos tus caminos. Dices, ¿y cómo podemos hacer eso? Déjame que ponga una analogía. Esta analogía viene del teatro. Yo de teatro sé poco, algunos quizá aquí sí sabéis, pero no sé si sabéis en teatro una expresión que se usa, un concepto que es la cuarta pared. ¿Vale? A lo mejor os voy a enseñar una segunda cosa. La cuarta pared, ¿vale? Un teatro está delimitado por 3 paredes, una que está delante, una que está detrás, una a la derecha y una a la izquierda. La cuarta pared es una pared imaginaria que el actor se pone entre él y el público y así no siente la presión del público y siente la libertad para actuar
tranquilamente. Es una pared imaginaria que él pone y cuando visualiza esa pared, el actor se siente muchísimo más cómodo. Incluso hasta el punto que el actor en esa pared imaginaria puede visualizar imaginariamente cualquier escena que necesite. No sé, si necesita una puesta de sol, la puede visualizar en la cuarta pared. Un castillo, un león, una selva, lo que necesite, lo puede visualizar en la cuarta pared. Hasta el punto que hay un concepto que se usa mucho en teatro que se llama romper la cuarta pared. Es cuando el actor se dirige al público. Entonces se dice que se ha roto la cuarta pared. Pero esa cuarta pared es lo que el actor está visualizando y es lo que le hace a un actor ser buen actor. Un poco sería la idea, ¿no? Esa cuarta pared para nosotros es el coram deo, es ver a Dios ahí delante. Ahora, ¿por qué? Yo estaba pensando como ilustración para que entendemos, el actor siempre está viendo esa cuarta pared, nosotros tenemos, pero creo que la ilustración es corta, por no decir absolutamente desafortunada, ¿vale? Para deciros lo que os quiero decir. ¿Pero por qué es desafortunada? Porque nosotros no imaginamos que está Dios. Está. ¿Vale? No es que yo imagine, voy a imaginarme que Dios, no, Dios está. Y no solo es que está, sino que Él nos está mirando a nosotros. Y también es desafortunada porque nosotros no estamos en la vida interpretando un papel y cuando vemos a Dios interpretamos mejor el papel, sino que si vivimos coram deo, visualizando que Dios nos está viendo, nos volvemos más auténticos, más genuinos, más íntegros, más coherentes ante un mundo que nos está observando y quiere ver que lo que decimos es lo mismo que lo que hacemos. Eso es vivir coram deo, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cierto es que para reconocer a Dios en todos nuestros caminos tenemos que conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, probablemente en tu día a día habrá actuado y no te habrás dado ni cuenta. ¿No os ha pasado muchas veces que veis a una persona fuera del entorno habitual donde la soléis encontrar y decís, me suena y no sé de qué? Porque está fuera de su entorno. Igual es el camarero que te pone el café cada día, pero lo ves en el parque con los niños y dices, me suena y no de qué. ¿Por qué? Porque tampoco lo conoces tanto. ¿Te puede pasar que te es más fácil reconocer a Dios un domingo aquí alabando que el lunes en el trabajo? Para reconocer a Dios hay que buscar a Dios. Para reconocer a Dios hay que ir buscando su presencia, hay que ir conociéndole cada día más en nuestras vidas. Me encanta una expresión que usa Philip Yancey, un autor muy conocido, hemos leído muchísimos libros suyos, y hay una expresión que me encanta que define la fe. ¿Sabes cómo define la fe? Dice que la fe es la paranoia a la inversa. Me explico. ¿Qué es la paranoia? La paranoia es cuando alguien es paranoico, es alguien que piensa que hay conspiraciones, que todo el mundo conspira contra él, que le están persiguiendo, etcétera, etcétera. Yo tenía un familiar, es el hermano de una tía mía, que sufría de paranoia y él siempre pensaba que la policía le perseguía y realmente el hombre sufría, ¿vale? Y no importaba lo que le dijeras, que no tenía lógica, él pensaba que la policía le perseguía y sufría de tal manera que periódicamente cuando yo no aguantaba más la tensión, ¿sabéis lo que hacía? Iba a comisaría y se entregaba, porque no había nada que tú le pudieras decir que le convenciera de que eso no era así. Y cuando alguien sufre de paranoia, no importa los argumentos que tú le des, él va a seguir pensando que hay una conspiración contra él. Pero es que como insistas demasiado en presentarle argumentos, va a acabar pensando que tú también estás en esa conspiración. Eso un poco es la historia, la idea de lo que es la paranoia. Yo tampoco soy psiquiatra, no entiendo mucho, igual me estoy equivocando, pero a mí me parece que va por ahí. La fe es la paranoia en la inversa. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que buscamos a Dios. Somos nosotros los que perseguimos a Dios. Somos nosotros los que vemos a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier camino de nuestra vida. Y que nadie nos diga que Dios no está ahí, que por la fe nosotros sabemos que Dios está. Es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Así que, coram deo. Cuando seas tentado,
y vayas a caer en tentación, repítete estas palabras: coram Deo, estoy bajo la mirada de Dios. Cuando tengas problemas, coram Deo. Cuando estés desanimado, cuando estés cansado, coram Deo. Cuando tengas éxito en la vida, coram Deo. Cuando haya nacido tu hijo esta semana, Jaume y Noemi, sé que no me estáis escuchando, pero ha nacido Arnau, coram Deo. Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, delante de Dios, reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. Pero como decía, también toda esta exhortación tiene un argumento o tiene un porqué debemos hacer esto. Y en quinto lugar vemos la bendición de nuestra fe. Dice que Él enderezará nuestros caminos. Es decir, un camino recto, un camino de obediencia. ¿Y quién no quiere llevar una vida así? Nadie dice, no, déjame, yo quiero llevar una vida caótica. Bueno, en ocasiones, si eres un poco rebelde, te lo puede parecer, pero en general tú necesitas llevar una vida recta, todos necesitamos. Pero solo quiero, porque no me voy a entretener mucho, solo quiero dejar un matiz aquí, y es el orden de las cosas. La obediencia es el fruto de la fe y no al revés, ¿vale? Un camino recto de obediencia es la consecuencia de la fe y no al revés. Es decir, nuestras obras son el fruto de la fe. No es que nosotros hacemos obras y así tenemos fe. No es que nosotros enderezamos nuestros caminos y así confiamos en Dios. Es decir, la exhortación de Salomón en estos dos versículos que hemos leído no es que endereces tus caminos. No. La exhortación de Salomón es que te fíes del Señor de todo tu corazón y que lo reconozcas en todos tus caminos. Si haces eso, vendrá lo otro. Ahora, también es cierto que cada uno de nosotros podemos pensarlo al revés. Es decir, aunque primero viene la fe y luego la obediencia, podemos hacer un análisis al revés. Es decir, te invito a que lo hagas al revés. ¿Cómo está tu vida de obediencia? Porque así es como está tu vida de fe. ¿Cómo está de recta tu vida? Porque así es como está tu vida de fe. Salvo que hayan venido problemas externos a ti, ¿qué tal? O enfermedades o esto. Lo normal es que tu vida refleje tu confianza en Dios. Así que cada uno de nosotros necesitamos analizarnos, ¿no? Te pido que hagas una auditoría de tu vida. Quizás estás aquí en esta mañana, no sé, igual yo no puedo conocer la vida de todos, pero quizá a lo mejor te has desviado. Incluso a lo mejor te has desviado más de lo que tú pensabas al principio. Incluso a lo mejor te has desviado más de lo que incluso estarías dispuesto a admitirte a ti mismo. No empieces diciendo voy a llevar una vida recta. Empieza diciendo voy a confiar en Dios. Ahora necesitamos, insisto en recordar que esto no es una promesa, esto es un principio de vida. Como norma general, una vida de falta de fe va a conducir a una vida de desobediencia y eso va a conducir al hoyo. Una vida de confianza en el Señor va a llevar a una vida de obediencia y eso va a llevar, como norma general, a una vida recta. Pero repito que esto no es una promesa, pero sí que quiero hoy hablar de una promesa, porque aunque esto no sea una promesa, ciertamente aquí, en estos versículos, hay implícita una promesa. Porque si lo piensas bien, estos 4 versículos, estos 2 versículos, para mí son el Evangelio comprimido. El Evangelio comprimido en 4 frases. Y si tú estás aquí en esta mañana y no has entregado tu vida a Cristo, estas palabras son también para ti. Quizá estás viniendo aquí y eres un simpatizante o eres una persona que te caemos bien. Bueno, gracias porque te caemos bien. Pero tengo que decirte que ser simpatizante no es estar en el camino. Es ser un espectador de las vidas que otros viven y disfrutan. Es ver cómo otros llevan vidas llenas de gozo y paz y tú no. Es ver cómo otros
tienen una vida de perdón, de salvación, de vida eterna, y tú simpatizas con eso. Pero estas palabras son también para ti, porque aquí vamos a ver cómo está el Evangelio comprimido en 4 frases. Fíate del Señor, cree en Jesucristo. Este es el gran mensaje del Evangelio. Confía en Jesucristo. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, la que tú y yo no podíamos vivir, para morir en la cruz, en el lugar que tú y yo deberíamos ocupar. Cree que tu pecado te ha separado de Dios, pero cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que resucitó al tercer día. Cree que Dios te ama y que te está buscando y quiere una relación contigo. Fíate del Señor. En segundo lugar, no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que tienes que negarte a ti mismo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Negarte a ti mismo. ¿Qué significa? Que quizás hasta el día de hoy tú has vivido a tu manera, has vivido según tus propósitos y según tus baremos de la vida. Quizá tienes que humillarte ante Dios y decir, Señor, hasta el día de hoy yo he sido el juez de mi vida, pero ya no quiero ser el juez de mi vida. Ahora mismo no me voy a apoyar más en mí y voy a apoyarme en lo que tú me dices. Y si tú me dices que yo he fallado, yo me arrepiento ante ti. Reconócelo en todos tus caminos. Sigue a Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cree en Jesucristo. Pide el perdón, date la vuelta, arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo. Que tu vida sea una vida entregada a Él, una vida de adoración, una vida para la gloria de Dios, una vida coram Deo. ¿Y cuál es la promesa? Él enderezará tus veredas. Y eso sí que es una promesa. Y eso sí que es una promesa, porque Dios va a hacer tu camino un camino justo. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos hacer nuestros caminos rectos, porque el pecado tuerce nuestro camino siempre. Pero qué grande que si te entregas a Cristo, Dios te va a dar la justicia de Jesucristo. Te va a dar absolutamente todo aquello que tú necesitas para llevar una vida recta y justa. Qué grande es que aquí Salomón no solo nos ha hablado de un Dios soberano, grande, que está en todas partes, sino que también nos ha presentado un Dios misericordioso y personal, porque dice que Él endereza nuestros caminos, ¿sí? No nos está diciendo, camino, mira, ahí la tercera a la izquierda. No, Él endereza nuestros caminos, y cuando nosotros decimos que Dios guía nuestros caminos, no es que nos dice por allí, es que va con nosotros. Y si tú quieres que tu camino sea recto, si tú tienes la justicia de Jesucristo, ¿sabes lo que pasa cuando Dios te salva? Que tu vida queda unida a la de Cristo. Así que tu camino y el camino de Jesús son exactamente el mismo camino. Así que este es el mensaje del Evangelio y esta es la gran promesa también para todos nosotros. Dios ha enderezado nuestro camino. Le podemos dar la gloria siempre a Él. Pero tenemos un reto por delante. ¿Cuáles son esas áreas donde todavía tenemos que seguir confiando en Dios? Cada uno tendrá sus situaciones. Quizá Dios te está diciendo que te prepares más, que conozcas más de la Biblia para poder enseñar, para poder discipular a otros. Quizá Dios te está diciendo que te comprometas en algún ministerio y sirvas a Dios de manera continuada, responsable, comprometida. Quizá Dios te está diciendo que compartas el Evangelio y que extiendas el Evangelio en tu lugar, en tu ciudad o en otros lugares. Tienes que saber que como ancianos, como pastores, como iglesia estamos orando porque creemos que Dios nos está llamando a extender el Evangelio en otros lugares, no solo aquí, pero oramos y clamamos que Dios levante personas que se fíen del Señor de todo corazón y estén dispuestas a pagar el precio, aunque no sea lo que ellos quieren, o no sea de la manera que quieren, o no sea que te fíes del Señor. Porque Dios puede hacer cosas grandes en su pueblo si nos fiamos de Él. Y Dios puede hacer cosas grandes en tu vida si te abandonas en confianza total con todo tu corazón al Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos,
coram Deo, y Él enderezará tus veredas. Pues que Dios os bendiga y que este sea un poco coram Deo, pueda ser el lema de este curso para todos. Gracias, Ricardo. Bueno, sin más que añadir,